Bueno. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a ver por el día de hoy hablar acerca del sistema de control interno y de auditoría. En la clase anterior, ustedes realizaron su exposición sobre algunos modelos de sistema de control interno que existen. Entre esos habíamos hablado de COSO y MESI. Actualmente, todas las entidades del Estado deben de manejar un sistema de control interno por obligación, por efecto de que se hace necesario poder estar revisando cada movimiento y cada actividad que realizan estas entidades debido a que lo que manejan pues son específicamente recursos públicos. La Ley 83 de 1993 nos establece las normas sobre la cual para el ejercicio y para la implementación del sistema de control interno en las entidades y organismos del Estado y dicta las diferentes disposiciones. Bajo esta técnica o bajo esta normatividad se cuenta con un manual técnico de un modelo de sistema de control interno que es el MESI, a través del cual se estandariza y se adoptan los distintos lineamientos con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los principios, modelos e instituciones y sobre todo para dar cumplimiento a esta ley. Bajo estos preceptos y todo lo que tiene que ver con auditoría interna, las entidades del Estado tuvieron que hacer un cambio, ¿no? Frente al sistema o al reconocimiento del sistema y manejo del sistema de control interno debido a ese cambio de normas internacionales que hicimos tanto en contabilidad como las normas internacionales de auditoría interna para el sector público. Bajo esta actualización se han dictado nuevos principios, metodologías, todos pues enfocados hacia la adopción de los nuevos estándares para realizar un uso eficiente pues de todo lo que tiene que ver con las normas de control interno y lo que es auditoría. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que es el control interno que ustedes ya la mayoría expuso en la anterior clase. Primero que todo, pues el control interno ya sabemos que es un proceso que se orienta a la regulación de la actividad organizacional más que a la limitación o restricciones a la anticipación, más que a la retroalimentación e incorpora la idea del control de desempeño no habitual en controles tradicionales. Este control debe ser entendido como una función administrativa esencial, dado que busca en un largo plazo dar una sostenibilidad a la organización y que permite tener y garantizar más que nada el cumplimiento de los objetivos trazados por parte de las organizaciones del Estado. Dentro de este control interno, pues es importante resaltar que el proceso de control incluye dentro de sus distintas etapas la medición considerando que es necesaria para la verificación, regulación y comparación de los estándares y de todos los ajustes para el logro de las metas trazadas. En últimas, este sistema o este control interno es una herramienta más que nada de regulación, verificación y todo lo que tiene que ver y lo que hemos visto a lo largo de este ciclo frente a esa evaluación de las funciones y el desempeño
que realizan cada una de las entidades. Recordando que para este sistema de control interno, pues en cada una de las entidades del Estado debe de existir y debe haber un responsable directo encargado del sistema de control interno. Algunas entidades como gobernación, alcaldía, que son mayores, pues tienen un área específica de control interno. Y hay otras que ya son más pequeñas, pues habrá directamente un responsable del control interno. Vamos a ver aquí un video que nos habla acerca del sistema de control interno y la última actualización que se tuvo por la modificación de las normas internacionales. ¿Me confirman si están escuchando audio, por favor? No, profe. ¿No están escuchando? No, del video no. Ok, permítame. El Gobierno Nacional, buscando el mejoramiento continuo, consideró necesario la actualización. Gracias. Entonces, El Gobierno Nacional, buscando el mejoramiento continuo, consideró necesario la actualización del modelo estándar de control interno, el cual en adelante se denominará MESI, con el fin de, primero, modernizar y adecuar las herramientas de control de la administración pública a las normas y estándares internacionales, teniendo en cuenta en otros aspectos que el modelo COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, tuvo modificaciones en los años 2004 y 2006. Segundo, adoptar los lineamientos internacionales frente a la revisión y actualización de las normas técnicas. Tercero, tener en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas a la política previamente establecida y teniendo en cuenta las inquietudes y sugerencias de las entidades pertinentes con respecto a la implementación y fortalecimiento del modelo. Estos puntos dieron como resultado la actualización del modelo estándar de control interno MESI. La estructura inicial, MESI, contaba con 3 subsistemas, 9 componentes y 29 elementos de control, mientras que su actualización está compuesta de 2 módulos, un eje transversal, 6 componentes y 13 elementos de control, lo que simplifica y agiliza el proceso de control. Los principales cambios son que los componentes, información, comunicación, estilo de dirección y manual de operación se volvieron elementos transversales. La fusión de los procesos de autoevaluación del control con la autoevaluación de la gestión, los planes de mejoramiento institucional por procesos e individual y la evaluación independiente con la auditoría interna. Finalmente, están contenidos los procedimientos en el modelo de operación por procesos y los controles en valoración del riesgo. Para facilitar la transición de una estructura a la otra, se ha generado un capítulo de etapas de transición que pretende mostrar los pasos que deben tomar las empresas para adoptar la actualización del MESI. También se han incluido consejos para la práctica que buscan facilitar el fortalecimiento del nuevo modelo al interior de las empresas. Estos consejos también fortalecen las definiciones de los principales conceptos del modelo. En el documento del proceso se muestran los productos mínimos para cada uno de los elementos, al igual que las observaciones. Esta es la estructura actualizada. El módulo de planeación y gestión está compuesto por talento humano, donde se hacen acuerdos, compromisos y protocolos éticos y se desarrolla el talento humano. Direccionamiento estratégico. Aquí nacen planes, programas y proyectos, los modelos de operaciones por procesos, la estructura organizacional, los indicadores de gestión y las políticas de operación. Y finalmente, la administración del riesgo, que genera las políticas de administración del riesgo y partiendo de esto se identifica, analiza y valora el riesgo.
El módulo de evaluación y seguimiento contiene el componente autoevaluación institucional, donde se autoevalúan el control y la gestión, el componente de auditoría interna y el componente planes de mejoramiento, que como sus nombres indican, se hacen cargo de la auditoría interna y de los planes de mejoramiento respectivamente. Finalmente, el eje transversal está compuesto por la información y la comunicación. Para la actualización satisfactoria del MESI, es necesario llevar un sistema de fases y tiempos. Este sistema está compuesto por 5 fases, cada una con un tiempo de duración preestablecido para su correcta ejecución. Fase 1. Conocimiento. Tiempo 1 mes. Fase 2. Diagnóstico. Tiempo 1 mes. Fase 3. Planeación de la actualización. Tiempo 1 mes. Fase 4. Ejecución y seguimiento. Tiempo 4 meses. Fase 5. Cierre. Tiempo 1 mes. Esperamos que esta herramienta permita un ejercicio de control más eficiente y que como resultado las entidades del Estado puedan cumplir con los objetivos y fines para los cuales han sido creadas. Bueno, miramos aquí acerca de el modelo estándar de control interno que es aplicado en nuestras entidades del Estado y nuestras entidades públicas, y es el modelo aceptado a través de ley. Y ya sabemos que todas deben de hacerlo y que enmarca diferentes pasos, diferentes principios, diferentes dimensiones que se deben de ir cumpliendo. Todos estos mecanismos que se implementan son básicamente con el objetivo de verificar que las entidades estén desempeñando sus funciones y demostrar a través de indicadores, a través de resultados, la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad, el valor, la valoración del costo, que son los ejes y principios que maneja el control estatal. Normalmente, todo este proceso y todo esto que tiene que ver con control interno, pues es a nivel interno de cada una de las entidades que los deben desarrollar, pero la Contraloría hace sus funciones a la vez revisando los avances y los informes que se generan a través de este sistema. Dentro de los tipos de controles están de los que hemos hablado. Primero, el operativo, en el que se orienta a garantizar que las tareas específicas se llevan a cabo en forma efectiva y eficiente, o sea, frente a la funcionalidad y el funcionamiento, de las entidades públicas. Y se realiza en los niveles de ejecución, o sea, cuando se esté ejecutando efectivamente ese presupuesto, ya sea de ingresos, ya sea de gastos, cuando esté funcionando las entidades públicas. El control de gestión, que hace referencia al proceso que garantiza que las actividades y en los recursos se dedican un logro efectivo y eficiente de los objetivos definidos en los procesos de planeación. Y desde todos aquellos proyectos, programas que se van a ejecutar a través del presupuesto público. Se efectúan en niveles medios y superior, y para cada uno de estos pues elige un responsable. El control concurrente, o también llamado concomitante, se lleva durante las actividades, o sea, cuando se está desarrollando un proyecto o un programa, cuando el control se pone en práctica mientras la tarea se desarrolla.
La forma más conocida es supervisión directa. O sea, muchas veces la Contraloría manda funcionarios a las distintas entidades. ¿Para qué? Para verificar que eso que mandaron, que dijeron que iban a ejecutar, no sé, una obra civil, que iban a ejecutar algún otro gasto de tipo social, o la estructura interna que aparecen, no sé, 10 funcionarios, 50 funcionarios, pues ellos vienen a verificar exactamente si la persona que dice ahí que está contratada, pues es la que está trabajando en la empresa, perdón, en la entidad. Y están haciendo constantes visitas, por eso este control ya es más que todo como de supervisión o una auditoría externa que se le hace por parte de los organismos de control a las entidades del Estado. Y control posterior, que es después de la acción, después de haber ejecutado una tarea, de haber ejecutado un proyecto, programa, o después de haber hecho el cierre de un presupuesto. Este tipo de control es más común y depende de la retroalimentación. El control se da después de cada actividad que se haya terminado, y este tipo de control proporciona información importante sobre el efectivo del esfuerzo de planificación y los ajustes necesarios de la misma. Recuerden que cuando mirábamos la parte de los indicadores, decíamos que había unos que estaban orientados a estudiarse y a sacarse posterior a la implementación de los programas o posterior a las realizaciones de las actividades, porque había que poder, con el fin de poder determinar ese impacto que tuvo ese programa en la sociedad. Y para eso hay algunos programas que se deben evaluar posterior a 2, 3, hasta 5 años. Y es donde verdaderamente se puede medir ese impacto. Entonces, tenemos distintos controles con el fin de ¿qué? De hacerlo preventivo, correctivo. Y este último posterior que sirve más que nada como retroalimentación, ir verificando esas acciones que realizan las entidades, cómo va afectando tanto interna como externamente. Y aparece aquí, posterior a este sistema de control interno, que va de la mano con el concepto de auditoría, puesto que no puede existir en el uno sin que exista el otro. Los dos van de la mano. Recuerden que el sistema de control interno se enfoca mucho frente a las áreas de desempeño, pero la auditoría interna acompaña porque también mide áreas de desempeño, de cumplimiento, asesoramiento frente a al funcionamiento de la organización y de cada uno de sus funcionarios. Entonces van el uno de la mano. Hoy en día, esta auditoría interna también debe de ejecutarse en cada una de esas entidades del Estado, con el fin de dar un aseguramiento frente a la información que está emitiendo esas entidades. Eso es lo que se busca, ese aseguramiento objetivo de esa información que sea y que esa información cumpla, o bueno, los informes, todo lo que genere a través de la auditoría interna, pues esté libre de sesgo, que sea objetiva, que sea independiente, de acuerdo a la normatividad internacional que tenemos dentro de auditoría interna para las entidades del Estado, para el sector público. El proceso de auditoría interna normalmente es adelantado por las oficinas de control interno o quien haga las veces de área encargada de la auditoría interna. Esta debe estar enfocado a una actividad independiente, objetiva, sobre todo, de aseguramiento y consultoría,
concebida para generar valor, mejorar la operación de la entidad. Adicionalmente, esta ayuda a que las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando enfoques sistemáticos y disciplinarios para evaluar, para mejorar la eficiencia de los procesos y gestión de riesgos, de control y del gobierno. Esta auditoría también la podemos entender como una actividad independiente que sirve o está enfocada con el fin de valorar y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a cumplir los objetivos, aportando un enfoque sistemático, disciplinario, para evaluar y que siempre, o sea, sus resultados, sus conclusiones van a ir dirigidos a mejorar la efectividad de los procesos de gestión, riesgo, control y dirección, que es lo que se evalúa dentro de esta. Normalmente las actividades de auditoría interna son ejercidas en ambientes legales y culturales diversos dentro de organizaciones que varían el propósito, tamaño, estructura, las personas dentro y fuera de la organización. Para poder establecer y definir bien qué es la auditoría externa, debemos evaluar estos 4 elementos. Primero, logro de objetivos de la organización. Segundo, aseguramiento. Tercero, la consultoría, y cuarto, el enfoque sistemático y disciplinario. Ese cumplimiento de objetivos de la organización, entendido en que se debe de cumplir con quiénes, con la misión, la visión y los objetivos de cada una de las organizaciones. Todas las actividades que se realicen, las funciones que se realicen, pues tienen que ir en pro de ¿qué? Alcanzar esa misión, visión, la razón por la cual se creó esa entidad. La función esencial que esta práctica, para la cual fue creada y que efectivamente debe de estar dando cumplimiento. Aseguramiento, más que nada vista desde la parte integral y objetividad con la que se debe de realizar una auditoría. Y asimismo ese alcance de la auditoría, o sea, hacia dónde va, hacia dónde se enfoca y qué es lo que revisa esa auditoría. Puesto que al dar aseguramiento se está hablando de dar una certeza y una confiabilidad de lo que está contenido en libros, en soportes, en informes, es veraz, es real y que efectivamente se está practicando, se está dando, que esa entidad es eficaz, que esa entidad es eficiente, que esa entidad genera equidad. Eso es lo que se verifica dentro de la auditoría. Por lo tanto, dentro de la auditoría y sobre todo cuando se da aseguramiento y ese nivel de confiabilidad es lo que da el peso a la auditoría y la importancia sobre la cual recae todos los procesos de auditoría y todas las clases de auditoría que pueden existir y que pueden haber. Perdón. Consultoría desde el punto de vista que brinda asesoramiento en diferentes temas de acuerdo al análisis de aspectos críticos evidenciados en la entidad. Enfoque sistemático y disciplinario se logra a través de la implementación de las distintas etapas, tanto del sistema de control interno como de la auditoría en la que están planificación, ejecución, comunicación de resultados dentro de todo este procesos.
¿Con el fin de qué? De establecer bases para evaluar el desempeño de la auditoría, fomentar la mejora de procesos y operaciones, promover el marco para ejercer las actividades dentro de cada una de las entidades estatales. Es decir, que dentro de esta auditoría, más que el sistema de control interno como tal o como lo conocemos, pues es básico, ¿no? Hablar y dar la importancia en la que radica esa auditoría y básicamente en lo que se basa, que es este aseguramiento y esta consultoría. Las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría fueron generadas pues por el Instituto de Auditores Internos a nivel global y son esenciales para el ejercicio de las responsabilidades de los auditores internos. Estas normas de carácter internacional se basan en distintos principios y propósitos que son de carácter obligatorio, o sea, su cumplimiento frente a la estructura y lo que emanan estas normas se deben de cumplir. Dentro de estos principios y propósitos está definir los principios básicos que determinan cómo debe practicarse una auditoría interna, proveer un marco para la realización y promoción de una amplia gama de actividades de auditoría interna con valor agregado, establecer la base para evaluar el desempeño de la auditoría interna, fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Y todo esto con el fin de brindar un propósito, una responsabilidad a todo el programa de aseguramiento que deben de tener las entidades a nivel interno. Las normas internacionales de auditoría se dividen en tres. Normas sobre atributos, normas sobre desempeños y normas sobre implementación. Las normas sobre atributos tratan las características de las organizaciones y las personas que presentan el servicio de auditoría interna. O sea, en pocas palabras, la identificación de la organización. Por eso describe esas características, tanto de los individuos, de los equipos, de la organización, para brindar un servicio eficiente de auditoría. Las normas de desempeño describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna y los criterios de calidad para la evaluación de desempeño de servicios, o sea, cómo está desarrollando el trabajo esa entidad estatal. Y finalmente, las normas de implementación, que estas normas de implementación incluyen de manera específica la aplicación de las normas sobre los atributos y la aplicación de las normas de desempeño en cada trabajo o en cada entidad, o sea, la manera en cómo debe de estructurarse y la manera en cómo debe de realizarse una auditoría tanto de atributos como debe de aplicarse las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño. Dentro de esto, podemos ver que ¿cuál es el rol del auditor en las entidades del Estado?
Em, Este rol o esta función de auditoría interna que se lleva se da pues principalmente para ayudar a la organización para que alcance sus objetivos. Y para esto se requiere que haya independencia en el trabajo, que haya entrenamiento técnico y capacidad profesional por parte del auditor, cuidado y diligencia profesional, esa diligencia profesional entendida sobre la competitividad y conocimiento que debe de tener el auditor frente a la entidad que está auditando y dos, frente al conocimiento y aplicabilidad de todas las normas internacionales de aseguramiento o auditoría. Una supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor con mayor experiencia, información competente suficiente en lo que se respecta a la observación, investigación y confirmación. Estas actividades a desarrollar requieren profesionales que no solamente conozcan las funciones del control interno, sino que dispongan de conocimientos como gestión, control estadístico, trabajo en equipo, planificación, administración, normas legales, que este es básico. Recuerden que todo se hace bajo un principio de legalidad. Por lo tanto, se debe de conocer de la normatividad y todo lo que tiene que ver sobre las entidades estatales. Conocimiento financiero, contable, conocimiento sobre sistemas de información. Es por eso que se habla de la diligencia profesional del auditor. Asimismo, debe de conocer sobre los lineamientos de seguridad de la información, porque recuerde que normas internacionales, lo básico y el objetivo, su fin, aparte de generar información independiente, libre de sesgo, la razonabilidad de esa información, pues también está asegurarla, la seguridad que debe de tener esa información. Dichos conocimientos que se solicitan, esa diligencia profesional que se solicita del auditor interno, deben ser con profundidad para poder ejercer las funciones como auditor. Y obedecer a distintos principios de auditoría como son la integridad, la objetividad, la confidencialidad, competencia y reglas relacionadas con la conducta del auditor interno. Entonces, miren que cuando llegan normas de aseguramiento, nos cambian un poco. Ese control y ese seguimiento que se hacía a las entidades del Estado. Es por eso que estas normas hoy en día todavía apenas están empezando a regular, apenas están empezando a manejar dentro de las entidades del Estado, porque estas normas contienen un conjunto de requisitos y requerimientos que muchas veces exigen mayor claridad sobre las actividades y sobre las funciones que realizan las entidades del Estado. Y es ahí pues en donde muchas no saben qué hacer debido pues a todos los problemas que tenemos hoy en día. En este sentido, el Estado colombiano pues define una serie de roles y responsabilidades para cada una de las oficinas de control interno en las instituciones del Estado. Y dentro de estas se les ha encargado, aparte del sistema de control interno,
pues también desarrollar actividades como la valoración de riesgo, acompañamiento y asesorías, evaluación y seguimiento de cada una de las funciones de las entidades, fomento de la cultura de control y la relación con entes externos. Evaluar qué es lo que pasa frente a esas relaciones y frente a ese seguimiento que se haga de las actividades que esté desarrollando las entidades públicas. Entonces, miren que dentro de la auditoría y dentro del sistema de control interno, el rol del auditor es supremamente importante, puesto que es primero un profesional que tiene que estar enterado de todo, conocer y tener el conocimiento sobre cada uno de los movimientos que realiza la entidad pública como tal. El control interno se relaciona con otras políticas o sistemas de gestión aplicables al sector público. Entonces, miren aquí, por ejemplo, tenemos sistema de control interno, que ya sabemos que está bajo la ley 87 del 93, luego tenemos de otras modificaciones, adiciones, decreto 943, resolución 357. Y nos dice que, teniendo en cuenta que las entidades deben dar de cumplimiento a la implementación de políticas públicas, requerimientos, metodologías, sistemas de gestión, bajo una estructura de unas normas específicas, en este caso las normas internacionales, es relevante señalar que se requiere un trabajo interdisciplinario, porque inmiscuye otras políticas y otros sistemas de control. Entonces, miren que tenemos aquí el control de gestión, el control interno contable y control de hacienda, que en últimas todos van a estar directamente relacionados, así como las entidades entre las que tenemos el Departamento Nacional de Planeación, para el caso de la Nación, las distintas secretarías o ministerios, la Contraloría, la Contaduría General, entidades que de una u otra forma generan una armonización entre las políticas de auditoría interna y el sistema de control interno. Y todos en función de poder evaluar, poder verificar esa gestión pública de cada una de las entidades del Estado. De esta manera podemos decir que actualmente dentro del sistema de auditoría existen distintos tipos: financiera, administrativa, de cumplimiento, operacional, organizacional, sobre contratos, gestión ambiental. Recuerden que las entidades del Estado hablan mucho sobre el medio ambiente y el impacto que están causando, que puedan generarse. Auditoría sobre el sistema de información. Todos y cada uno de estos, tanto sistema de control interno como auditoría, pues se enfocan y se realizan con el fin de salvaguardar la información, salvaguardar los recursos públicos como tal, y verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, administrativa, organizacional, con el fin de promover eficiencia, eficacia, economía y calidad en sus operaciones
estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento finalmente de ¿qué? De la misión, visión, objetivos y metas de las entidades estatales. El sistema de control interno y la parte de auditoría abarcan aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos, porque se entra a hacer control acerca de todas las funciones de la entidad pública, no solo sobre las actividades que están realizando, sino a nivel interno, o sea, cómo funcionan, qué realizan los funcionarios públicos en cada una de esas actividades. Por eso hablamos de auditorías de cumplimiento, auditorías financieras sobre todo, porque estas se basan específicamente en la contabilidad de las entidades públicas. ¿Ya? Y lo que se quiere salvaguardar o hacia donde se quiere llegar, básicamente es donde se quiere llegar y lo que se quiere salvaguardar es esa información contenida y verificar que la información contenida dentro de los estados financieros sea razonable y sea veraz, más que nada. Dentro de esta, pues como les decía, debe de haber un responsable con el fin de que haga ese control previo, ese control posterior en cada una de las etapas que establece el sistema de control y asimismo lo que se establece dentro de la auditoría interna. El alcance de la auditoría interna va enfocado hacia los registros y estados financieros, hacia la evaluación de los cumplimientos y eficacia de los sistemas de administración e información de las entidades estatales y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Todo eso es lo que encierra la auditoría interna dentro de la organización. Normalmente, para realizar esta auditoría interna, así como mirábamos en el video que nos hablaban de Messi, que decía que habían distintas etapas, pues acá en la auditoría, para poderla implementar, también hay unas etapas o fases que se deben de ir cumpliendo. Entre estas, primero aparece la programación anual. Esta programación anual hace referencia a la fase 1 y es donde se realiza, más que una planificación, un conocimiento frente a la entidad. O sea, se evalúa misión, visión, principios, qué hace, a qué se dedica, qué se va a hacer. Alineación de la planeación de la estrategia de la entidad, determinación del universo de la auditoría, haciendo referencia al alcance de la auditoría, y la formulación del programa anual de auditorías. O sea, así como hacemos presupuesto anual, así como hacemos la contabilidad que se la lleva de manera anual, el sistema de control interno y la auditoría interna también se planifica de manera anual, porque el ejercicio de una entidad estatal la medimos en la ejecución de los presupuestos anuales. De esta manera, bueno, tenemos una fase 2 que hace referencia a la planeación de la auditoría, una fase 3 que hace referencia a la ejecución de la auditoría, fase 4 que hace referencia a la comunicación de resultados y finalmente el desempeño de la actividad de la auditoría interna. Volvemos acá a la fase 1 y primero que todo nos hablaba de ese conocimiento que se debe de realizar de la entidad.
ese conocimiento de la entidad dirigido entre los lineamientos éticos, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, el plan estratégico, estructura financiera, presupuestaria y las partes interesadas. Y dentro de este, pues se debe de conocer que el organigrama, la planta de personal, el manual de funciones y competencias, los comités que haya, la infraestructura física. ¿Por qué se debe de conocer? Porque recuerden que la auditoría abarca todo, no solo la parte administrativa y financiera, sino que se evalúa todos los procesos que se llevan a nivel interno y que si se presenta un problema, pues necesito saber quién es el responsable dentro de cada una de las áreas. Por eso necesito conocer el organigrama y la planta de personal y el manual de funciones, porque los primeros que vamos a evaluar y que se va a auditar, ¿quiénes son? A los funcionarios públicos. Adicionalmente, se debe conocer los procesos estratégicos, procesos misionales, procesos de apoyo, procesos de evaluación y control, o sea, los procesos y procedimientos que se practican al interior de esa organización. ¿Qué es lo que hace? El modelo de control interno, en este caso MESI, la gestión de calidad, gestión documental, gestión ambiental, gestión de seguridad de la información, el control interno contable. Debo de conocer cómo se encuentra esa parte. Y asimismo, conocer los sistemas operativos, la tecnología que se está utilizando, o sea, qué tipo de software manejan, cómo se resguarda esa información. Recuerden que dentro del aseguramiento, aparte de la razonabilidad, hablamos de seguridad de la información. Y para dar seguridad a la información, pues debo de conocer qué software están utilizando. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan precisamente para qué? Para salvaguardar esa información. Sistemas de administración de datos y sistemas de archivo documental también, cómo se lleva, si está bajo la normatividad. Recuerden que dentro de esta auditoría también lo que se lleva es control de legalidad, que es uno de los principales. Y una vez se haga esta parte de gestión documental dentro de la administración de riesgos, pues conocer la política de administración de riesgos y conocer el mapa de riesgos. Esos riesgos, pues entendidos dentro del estudio que ya se ha hecho de auditoría y que hace el mapeo en el que se encuentran los hallazgos, en el que se encuentra en donde existen falencias y qué tipo de riesgos se puede establecer y se puede tener a nivel interno. Pero esto más que nada ya enfocadas no tanto al control, sino más que nada a la auditoría de las entidades estatales. No sé si me quedé tiempo. Había un grupo que me debía una exposición. ¿La van a presentar? Antes de seguir, porque los Buenos días, van a profe. seguir. Sí, la vamos a presentar. Sí. Entonces, ¿será que pueden seguir para que no se queden sin tiempo? Si ya me queda, continúo con la clase.
Profe, ¿están mirando las guías en la pantalla? Sí. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Pues nosotros, el grupo nuestro está conformado por Yuli Mejía, Ruby Ortega y Andrés Castro. Nosotros vamos a hablarles sobre el modelo de control interno COCO. Este modelo COCO es similar al del modelo del control interno COSO. Este informe fue publicado por el Instituto Canadiense de Contadores, autorizados en 1995. Lo hicieron con el objetivo de simplificar conceptos y lenguaje para hacer posible una discusión del alcance del control. Este modelo lo que hace es principalmente es que la participación del personal sea más fluida, ¿no? Que sus funciones y que la creatividad todo del personal esté más en funcionalidad. Este modelo COCO define el control interno de una forma idéntica, como les decía, al modelo COSO. La diferencia se encuentra en que el modelo COCO proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios agrupados en 4 componentes que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control. Estos criterios conforman un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento de los objetivos y también conocido como el ciclo de entendimiento básico del control. O sea, pues como les decía, es un proceso efectuado por la junta directiva, la administración y por el personal en general. Como les acaba de decir, lo que más hace es que hace la característica pues principal es la participación del personal, como lo que les decía, ¿no? Esto ayuda a que el personal desarrolle sus funciones y ejercite su juicio y su creatividad. El modelo COCO también busca, pues las características son pues lo que les decía, pero también busca proporcionar un entendimiento del control y dar una respuesta más lógica y más rápida, ¿no? O sea, a nivel del impacto de la tecnología y también el recorte de las estructuras organizacionales debido pues a la implementación de medios informales como son pues la visión empresarial, la comunión de valores y una comunicación pues más abierta, ¿no? Propósito. En esta etapa también se incluyen la misión, visión, estrategias, riesgos y oportunidades como las políticas, los objetivos e indicadores de desempeño, ¿no? También los objetivos deben ser establecidos y ser comunicados. Consiste en que los objetivos establecidos por la empresa deben darse a conocer a todas las partes involucradas, utilizando todos los medios disponibles y necesarios para que todos tengan muy claro lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer, evitando los esfuerzos innecesarios. También se deben identificar los riesgos internos y externos que pueden afectar el logro de los objetivos. Se deben identificar todos aquellos riesgos que afectan directamente o indirectamente el logro de objetivos
ya sean internos como externos, lo cual se logrará implementando políticas de prevención de riesgos, utilizando tecnologías de punta para detectar y prevenir los riesgos que puedan incidir en gran manera de los logros de los objetivos. También las políticas diseñadas para apoyar el logro de los objetivos pueden ser comunicados de manera que el personal identifique el alcance de su libertad de actuación. Pues aquí tenemos que para lograr el objeto de objetivos es necesario que el personal conozca las políticas de apoyo para la ejecución de sus actividades. De esta manera se pretende que el personal conozca su campo de acción, es decir, que el alcance de su libertad en una entidad. También los planes para dirigir esfuerzos en la realización de los objetivos de organización deben ser establecidos y comunicados. Consiste en que todas las actividades a realizarse deben estar guiados por un plan muy bien estructurados y definido de tal manera que los involucrados sepan qué hacer en el momento. De esta manera se logra optimizar el talento humano. Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de medición del desempeño. Todos los objetivos y planes deben estar acompañados con sus respectivas metas e indicadores que nos permitan medir el desempeño de la actividad. Los compromisos considera todos los aspectos relativos a la identidad y valores de la organización. Eso sería uno de los compromisos. Otro sería, se debe establecer y comunicar los valores éticos de la organización. Debe comunicar a los empleados los valores éticos con los que se va a trabajar, para de esta manera asegurar la integridad de la empresa, ya que los valores empresariales dependen de los valores de los trabajadores. Aquí también tenemos las políticas y prácticas sobre los recursos humanos deben ser considerados como los valores éticos de una organización y con el logro de objetivos. Consiste en que el personal de la organización debe tener claro en qué una empresa de políticas debe desarrollarse tal como se establece. Tenemos también la autoridad y la responsabilidad debe ser claramente definida y consistente con los objetivos de la organización para que las decisiones se tomen por el personal apropiado. Tenemos también la capacidad. Esta etapa cubre aspectos como conocimientos, habilidades y herramientas, información, coordinación y actividades de control. Los criterios serían los siguientes. El personal debe tener conocimientos, habilidades y las herramientas que sean necesarias para el logro de los objetivos en la organización. Es necesario contratar el personal que tenga al menos un conocimiento básico sobre la organización. El proceso de la comunicación debe apoyar los valores éticos de la organización. Debe existir una buena comunicación entre los gerentes o encargados de las diferentes áreas funcionales de la empresa. Se debe organizar y comunicar información suficientemente relevante para el logro de los objetivos. Consiste en la depuración de la información, ya que no todo es necesario para la toma de decisiones. Las decisiones y acciones de las diferentes partes en una organización deben ser coordinadas. Es necesario, aquí miramos pues que es necesario que los gerentes de las diferentes áreas o funciones se reúnan para establecer y planificar acciones en bien de la compañía.
También pues aquí nos dice que el desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores, ¿no? Si el desempeño del empleado de la empresa en función del cumplimiento de metas impuestas a cada empleado. También las premisas consideradas para el logro de los objetivos deben ser revisadas periódicamente. Se debe revisar periódicamente los resultados alcanzados para tener plena seguridad de que las metas propuestas se estén cumpliendo tal como se ha establecido para la toma de decisiones. También los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida de cada que cambien los objetivos y se precisen deficientes en la información. También se debe revisar que los sistemas de información no se vuelvan obsoletos o perjudican al cumplimiento de los objetivos. Se debe comprobarse que el cumplimiento de los procedimientos modificados, que la persona encargada del control interno debe de revisar periódicamente el cumplimiento de todos los procedimientos. Y la gerencia debe determinar la eficacia del control en su organización y comunicar periódicamente los resultados a los responsables. Se debe realizar al menos cada 3 meses y se debe informar a los encargados del área de las debilidades encontradas. Eso es todo, profe. Muchas gracias. Gracias. Bueno, regresando acá, bueno, nos hacía falta ver ese modelo de sistema de control interno que era COCO. Todos los sistemas de control interno, como se pueden dar cuenta, están orientados, pues básicamente, a poder hacer un seguimiento a toda la actividad de las organizaciones, independientemente en el sector en que se lo aplique, o sea, público o privado, y con el fin de hacer esos correctivos, ese control previo, ese control posterior a cada una de las actividades que se desarrollen. Y pues todos tienen principios, todos tienen objetivos, metas que se deben de cumplir y plazos en los cuales se está desarrollando, entendiendo además que estos sistemas de controles son cíclicos, ¿no? No es que ya lo hicieron una vez y basta. Tiene que seguir durante la vigencia o durante el trabajo que se presente en cada una de las entidades. Estábamos hablando acá de la fase 1 correspondiente a la auditoría interna, en la que nuestra fase 1 es la programación anual. Y decíamos que comenzábamos con el conocimiento de la entidad objeto de auditoría y conociendo todo desde su parte administrativa, su composición, políticas, sistemas, manuales, procesos, procedimientos y conociendo desde la antelación esas políticas de riesgo y esos riesgos que se pueden conllevar o tienen las entidades públicas. Posterior a esto nos dice que debe haber una alineación con la planeación estratégica de la entidad. Perdón. El auditor interno como funcionario, y ya sabemos que ese auditor debe de cumplir con ciertas características profesionales, éticas, integrales, idóneas. Por su cargo tiene un alcance a todos los aspectos que conciernen a la entidad. Ya miramos que tiene que conocer de todo, revisar cada procedimiento. Por eso es el que salvaguarda la información y el que se orienta a asegurar esa información. La norma sobre atributos 1000, una norma de auditoría, que nos habla acerca de los propósitos, auditoría y responsabilidad, nos dice que el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la entidad de auditoría interna
debe estar formalmente definidos en un estatuto de conformidad con la definición de auditoría interna, el código de ética y otras normas. El director ejecutivo de auditoría debe revisar periódicamente este estatuto de auditoría interna y presentarlo a la alta dirección y consejo para su aprobación. Es decir que para poder hacer esta planificación con antelación se debe de haber establecido políticas y se debe de haber establecido un estatuto de auditoría interna, que es un documento formal que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de la auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la relación funcional del encargado o del responsable de la auditoría y el personal que autoriza el acceso a esa información y el acceso de ese responsable y de ese auditor interno. Dentro de este estatuto, pues es como lo que nosotros conocemos como las políticas, por ejemplo, en la parte contable. Las políticas de contabilidad, que son el manual y el que dice qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer. Pues acá el estatuto de auditoría también va a establecer eso, qué se debe hacer, cuál es el proceso, cómo, cuándo, principios que se deben de tener en cuenta, el tipo de auditoría, funciones del auditor. Todo eso debe de contener. Por eso, esta fase inicial es la fase preliminar al comienzo de una auditoría. Entonces, es reunir todos esos datos y la información que se tiene de la entidad. Dentro de esta fase 1 también nos dice la determinación del universo de la auditoría. El universo de la auditoría se obtiene a través de esa recopilación de la información de carácter estratégico, operativo, en el que se incluye procesos, procedimientos, programas, proyectos, áreas, funciones y cualquier otra información que sea establecida por la entidad y constituya base de datos para las auditorías o para las posibles auditorías que se van a realizar. Para obtener este universo de la auditoría es necesario consultar y analizar diversas fuentes a las cuales se tengan acceso, que pueden contener datos de carácter cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, dependiendo de la complejidad de una entidad, una posible lista para determinar el universo podría plantearse sobre los aspectos que tenemos aquí: número de procesos en la entidad, procesos con mayor nivel de exposición a riesgo, metas internas que apuntan directamente al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo o plan de gobierno o según el plan de gobierno que corresponda, proyectos de infraestructura u otros que impliquen una inversión de recursos importantes para la entidad, porque en estos es donde hay más riesgo, ¿verdad? Contrataciones, servicio de tercerización, sistemas de información en los cuales se han realizado, se proyectan invertir montos importantes de recursos públicos. Entonces, una vez se establezca esos criterios que sirven como base para determinar el alcance de la auditoría. Pues cabe precisar que estos de aquí, estos elementos, pues son solo ejemplos, ¿no? Porque dependiendo de la entidad que se esté analizando, pues pueden existir otro tipo de información que sea válida y que sea esencial conocer para poder realizar la auditoría. Entonces, en este caso, ya dependerá exclusivamente de la entidad sobre la cual estemos informando y la entidad sobre la cual se está analizando. Y finalmente, una vez se haya cumplido con esa información, porque si se pueden dar cuenta, lo primero es recolección de información, que se supone que ya debe de tener la entidad. Ya se pasa a hacer ese plan de rotación de la auditoría o el plan de auditoría.
la formulación de ese plan anual de auditoría. Para tener como resultado una planificación adecuada, pues el auditor interno debe obtener información, para poder realizar esta actividad, el auditor con antelación debe obtener información sobre todos los elementos relevantes de la organización, o sea, aquellos elementos importantes, incluyendo los riesgos, los factores internos y externos que pueden afectar el normal desarrollo de la auditoría. Al abordar este proceso, las unidades de auditoría interna se enfrentan a un problema económico, ya que generalmente el universo de la auditoría ofrece posibilidades casi limitadas para el auditor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos recursos limitados hay que centrarse en aquellos procesos y programas que tengan mayor criticidad o que tengan mayor posibilidad de riesgo, porque a veces dentro de las entidades, una puede presentarse un universo muy grande o dos puede presentarse un universo muy pequeño. Entonces, hay que saber hacia qué y sobre dónde hay que enfocar este plan de auditoría, entendiendo lo que hay que priorizar esas áreas en las que se puede existir mayores riesgos. El documento o el plan, el programa anual de auditoría, es un documento de trabajo, como un informe que se realiza a través de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces dentro de las entidades públicas. Y en este se contiene toda la planificación y establecimiento de objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de operación, control y gobierno dentro de las entidades estatales. Para poder establecer o elaborar un programa anual de auditoría, se deben de tener en cuenta los siguientes temas. Primero, hay que evaluar, hay que determinar auditorías internas a los procesos, o sea, priorizar el plan de rotación de auditorías, como les digo, ir a aquellas áreas o a cubrir aquellos espacios en donde más se establezca que haya riesgos. Auditorías especiales o eventuales sobre procesos y áreas responsables específicas y ante eventualidades presentadas que obliguen a ello. Auditorías especiales solicitadas por clientes o representantes de la organización. Entonces vamos a tener tres tipos en últimas de auditorías. Unas internas que van a esas áreas en específico que se consideran prioritarias. Otras auditorías especiales que van a ser eventuales y que más que nada van enfocadas a aquellas áreas en donde no hay o el riesgo es mínimo. Bueno, riesgo todas las áreas van a haber, así sea mínimo, siempre va a haber un porcentaje de riesgo. Entonces se hacen de manera eventuales, porque como representan un riesgo mínimo, pues se supone que no necesitan un seguimiento constante, pero aún así debe de realizarse auditorías. Y otras que sean las que dicen aquí solicitadas, o sea, que por X o Y persona, por los mismos funcionarios, por un usuario externo, se haya solicitado y se realice este tipo de auditorías a una área correspondiente. También se debe de planificar actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales de acuerdo a las necesidades de la entidad. O sea, si se mira falencias o se mira que un proceso que a pesar de que se encuentra en el manual de procesos está mal llevado, va en contra de la normatividad, tiene errores, pues hay que prestar las asesorías. ¿Para qué? Para que la entidad pueda presentar correctivos y pueda llevar sus actividades
actividades de manera eficiente, eficaz y con legalidad. Elaboración de informes determinados por la ley. Hay que establecer un cronograma, cada cuánto se va a establecer esos informes y por lo general, vuelvo y le repito, la Contraloría solicita esos informes, entonces tiene que ir de acuerdo a esas solicitudes que hace la Contraloría. Capacitación para los funcionarios de la oficina, pues en caso de desconocimiento de las normas, en caso de que se encuentre que se estén llevando mal procesos, procedimientos, pues debe de hacerse ese asesoramiento continuo. Atención a los entes de control, a cada uno de los requerimientos que lleguen, seguimiento a los planes de mejoramiento. Recuerden que el fin de la auditoría es dar ese aseguramiento, ese acompañamiento, pero todo con el fin de ¿qué? De mejorar y de que todo lo que esté dentro de la información contenida en la entidad pública y que lo que se esté realizando esté bajo una legalidad. Y determinar tiempos para cada situación imprevisto que afecte el tiempo del programa de auditoría, entre otros. O sea, este plan incluye actividades, fechas, responsables, estrategias, objetivos que se van a desarrollar anualmente dentro de la auditoría. Pero para eso, vuelvo y le repito, lo primero que se tiene que hacer es un sondeo de cada una de las entidades y vigilar, revisar dónde hay esas falencias, dónde hay más riesgos, dónde se necesita. O sea, es prácticamente como hacer una preauditoría al solicitar información y al establecer posibles hallazgos, posibles mapeos de riesgos que se puedan ir presentando. Y todo esto, vuelvo y le repito, se organiza un cronograma de actividades que se van a desarrollar durante todo un año y que así como se estipula en ese cronograma de actividades, pues así debe de cumplirse. Así debe de establecerse y realizarse. Ese cronograma, pues posteriormente debe ser comunicado, aprobado. Recuerden que siempre que hablemos de una entidad estatal, pues cada proceso, cada manual, cada plan, cada proyecto, todo tiene que estar aprobado por los entes encargados. Asimismo, aquí este plan anual de auditoría, este plan de trabajo que prácticamente es, debe ser aprobado. ¿Para qué? Para que se ponga pues en funcionamiento en cada una de las entidades. Y hay algo que es básicamente importante aquí y es responsabilizar a los encargados, al auditor, al personal que va a estar encargado de realizar este sistema de control interno y todo lo que tiene que ver con auditoría. Tienen que establecerse esos responsables básicamente, porque no es solamente decir eso es lo que se va a hacer y luego nada. Entonces, en razón de esto, todas las entidades, como les digo, cada año debe de establecer su sistema, debe de establecer su plan de auditoría, debe de cumplirlo y eso es todos los años. Entrega de informes, entrega de avances en cada una de las fases que tiene tanto el sistema de control y el modelo de control como lo mirábamos en el video y asimismo esta parte de auditoría y todas esas fechas dentro de todo ese cumplimiento deben de cumplirse. Bueno, todavía nos hace falta ver las otras 4 etapas más, son 5 de lo de auditoría y las normas referente al auditor, pero eso ya lo dejaremos para la próxima clase. ¿Dudas o preguntas frente a esto, chicos? No, profe. No. Eso es todo, chicos. Entonces, en plataforma hay un taller para desarrollar. No se olviden que ya la siguiente clase
es, creo que, nuestra penúltima clase, ¿no? Ya vamos culminando, ya es la última parte que nos hace falta. Si quieren, pueden mirar el módulo, ya es lo último. Entonces, las personas que me deban talleres, me deban algo, favor, colocarse el día hasta la próxima clase, ¿listo? Porque luego me queda difícil para calificar. Así que, por favor, ponerse al día. Las personas que me deban este fin de semana, espero ponerme al día yo con sus calificaciones y ya para el siguiente sábado tendrán pues las personas que me han presentado todo el día, todas sus calificaciones. ¿Listo? Muchas gracias. Los espero el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias, profe. Gracias.